Hola, ¿qué tal a todos? Estamos hoy reunidos para celebrar que estamos inaugurando un nuevo espacio llamado Caja de Ideas. Nosotros somos pues tres amigos que iniciamos este espacio como un momento de reflexión para hilar, para explorar, para deshilar las ideas y diversos temas. Y pues bueno, nosotros pensamos que desde un inicio era muy buena idea tener pues un momento dentro de la semana para poder charlar un poco de diferentes temas que se están versando a nivel nacional y a nivel internacional. Y aquí estamos compartiéndoselos el día de hoy. Nos acompaña Luis y nos acompaña Diana. Eh, Luis, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Carlos, Diana, mucho gusto, un placer estar aquí, pues con ustedes compartiendo este espacio, como bien lo mencionas, Carlos, que es pues un intento desde otra perspectiva, pues de abordar diversos temas que son importantes, como lo mencionas, ¿no? Para el mundo, para todas las sociedades y en especial, pues para la sociedad hispanohablante. Y bueno, pues con grandes temas que la verdad van a estar muy, muy buenos estas transmisiones, así que no se las pierdan. De verdad que vamos a abordar temas tanto, digamos, a lo mejor de la vida cotidiana como otros que son como que van más allá y que a lo mejor, no sé, son controvertidos, pero van a estar muy, muy buenos y muchas gracias. Diana, Sí, ¿tú creo que cómo también la estás? idea, hola, bien, muchas gracias. Creo que la idea también es divertirnos un poco, entender las cosas, ¿no? De una manera digerible, que todo sea menos acartonado, ¿no? Sí hablar de temas, pues, complejos, pero creo que hacerlo un poquito más fácil, ¿no? Y pasar un momento agradable, creo que esa es la idea primordial de este espacio. Les agradezco mucho y pues ya, sería todo para que empecemos. Abramos esta caja de ideas. Sí. Pues Luis, ¿cuál es el tema que vamos a tocar en esta sesión? Ok, ok, Carlos, Diana, pues vamos a abordar un tema muy importante. Y que bueno, pues creo que México siempre ha estado en la mira de este tema porque siempre se ha señalado, bueno, México y países, ¿no? De América Latina. El tema que vamos a abordar hoy es el de corrupción, cual es pues algo delicado, tiene diversas enfoques, es un tema que a todos nos ha tocado vivir en algún momento. Y bueno, pues voy a dar una definición de lo que es la corrupción y esto viene del latín corruptio. Una primera de ellas es que significa acción y efecto de corromper o corromperse. La otra es el deterioro de valores, usos o costumbres. Hay una tercera que es en las organizaciones, significa, especialmente en las públicas, la práctica consistente en la utilización indebida o ilícita de las funciones de aquellas, o sea, de las instituciones, en provecho de sus gestores. Y la última que está en desuso, que bueno, cabría o vale la pena, creo yo, mencionarla, es que eh, se le definía como un tipo de diarrea o una descomposición. Entonces, pues de ahí partimos a todo esto que, pues, la verdad ha sido un mal que precisamente pues hemos venido arrastrando y que ahorita ha estado en la palestra este tema en cuanto a nivel local en las elecciones del Estado de México, que se habla de terminar con un cierto periodo de tiempo de un partido identificado con la corrupción. Me gusta la definición de diarrea y de descomposición, porque creo que en realidad es esto, ¿no? O sea, es un poquito la forma en que se descompone la sociedad, ¿no? Está como muy, no sé si prostituida la palabra, o muy, muy usada, ¿no? Y aparte, lo peligroso o lo triste es que está muy normalizada. Creo que lo vemos a diario, lo vivimos a diario. Hay gente que neta no puede vivir sin la corrupción, ¿no? En escuelas, en trabajos, en cosas muy simples. Ah, no sé qué tanto sea como que lo disfrazamos un poquito
y no lo decimos como, o no creemos que estamos haciendo algo corrupto, sino dando una propina, ¿no? Una ayudadita, le estoy dando una lana para que, pues, para que me ayudes con mi asunto, ¿no? Ahí te van, no sé, 50 pesos, ah, échame la mano, ¿no? Ese échame la mano, que la verdad yo creo que nos perjudica mucho como sociedad porque, estamos hablando del nivel más básico, ¿no? Desde lo pequeñito, en lo cual damos mordiditas aquí, damos ayuditas acá, hasta cosas ya grandes que en realidad sí nos afectan muchísimo. Creo que la corrupción en México, digo específicamente, ¿no? Creo que sí nos ha dañado muchísimo, pero creo que socialmente, es algo, yo creo que sí, yo creo que es una cuestión social, ¿no? Pero habrá quien piense distinto. Pues sí, y de hecho hay algo que incluso platicábamos fuera del aire y era prácticamente que pues esta normalización, esta percepción que hay en México y en países latinoamericanos es y lo que se ha tratado de instalar dentro de nuestros sistemas sociales es que la corrupción pertenece a nosotros, ¿no? A los países menos desarrollados y que los países de primer mundo, pues ellos no, la corrupción no viene de ellos, ¿no? Como si ellos desde un inicio hubieran construido todas sus instituciones de manera pulcra, casi inmaculada, y realmente no es así, ¿no? Luis mencionaba un poco el concepto de dónde viene, ¿no? La raíz latina que tiene la palabra rompere, que romper en latín es quebrar, ¿no? Y ya lo mencionaba Luis y Diana, eh, habla de quebrar el sistema, ¿no? De quebrarlo, pero para beneficiarse de alguna manera, ¿no? Generalmente es, pues, por tema de poder y por tema de dinero. Siempre ha sido así y hay que entender algo como generalidad. Este tema de corrupción, sí, efectivamente es un problema social, pero que se ha venido arrastrando desde los inicios de la sociedad como tal en el mundo. Roma no se libró de eso, de hecho fue una de las razones por la cual Roma pues prácticamente fue, fue derrocada, ¿no? Y pues bueno, los romanos tenían muy presentes que eh, siempre tenían muy presentes este tema de la corrupción, lo vivían a diario y, y ellos siempre estaban buscando el poder y el control del dinero, del poder, mediante guerras, mediante invasiones, eh, evidentemente pues para generar grandes fortunas que les dieran vidas llenas de lujos, causar muerte por venganza, causar dolor, causar penas, porque pues ahí están los dos lados de la moneda, ¿no? Es la corrupción que busca una vida más fácil, busca esa vida de lujos, busca ese poder, pero también está la cara más siniestra donde se busca azotar al menos favorecido, ¿no? Con toda la intención, ¿no? O sea, todos hemos sabido, ¿no? De algún corrupto que se ensaña de alguna manera con alguien o con alguna población sin ninguna necesidad, ¿no? Es el hecho de porque pueden, ¿no? Y porque los otros no pueden, ¿no? Em, y pues bueno, prácticamente volviendo a esos momentos de la antigüedad, remarcando nuevamente que la corrupción viene desde la antigua Roma y si nos vamos más hacia atrás, seguramente viene incluso, vamos, desde Sumeria, ¿no? Pero bueno, centrándonos en Roma, vamos a poder identificar que hay, que hay muchos,
muchos actos que se siguen repitiendo en nuestra actualidad y específicamente en México y los van a reconocer. En Roma ya lidiaban con el tema de licitaciones, o sea, la corrupción con las licitaciones que se daban por parte pues del Senado, por parte pues de los gobernadores que habían en provincias fuera de Roma, el tema de la administración de la tierra, ¿no? Lo vemos actualmente en México, el tema del lujo, ¿no? Vivir de lo más lujoso, pues tenía que haber una gran carga de corrupción para lograr eso, ¿no? El Pues tema es de que la yo siento que, renta, las ajá, deudas, es decir, había corrupción en todas las líneas de Roma, dentro de Roma, y ya no les digo en toda la extensión que tenía el imperio, cuando más lejos estaba de Roma, pues era más fuerte la corrupción. Se enteraban en Roma pasados meses, pasados años, y ya era cuando llegaban las destituciones, cuando llegaban pues el ajuste de cuentas, ¿no? Y tal, pero para poner ejemplos así más precisos todavía y que les van a sonar a esta época, em, en Roma ya se vendía el voto, se formaban ciudadanos romanos en casas específicas de políticos para vender el voto. Entonces, o sea, eso ya lo hemos vivido, ¿no? Se vendía la no es sentencia de nuevo. jueces. Ujú. La sentencia de jueces, como lo estamos viviendo, ¿no? En nuestros tiempos, se vendían al mejor postor los contratos de construcción. O sea, si tú quieres poner un negocio, si tú quieres poner una obra pública, si quieres agrandar tu casa, tenías que caerle con un billete, ¿no? Es decir, este tema es súper antiguo y ha sido muy injusto, ¿no? Que lo estén siempre pues como achacando, ¿no? A los países pobres, al tercer mundo, los países generalmente africanos, los países latinoamericanos, pero realmente esto viene, es decir, de todas las potencias, de los imperios. México lo vivió cuando pues la Nueva España empezaba, ¿no? A entrar al territorio, pues había igual un sinnúmero de actos de corrupción donde se vendían los puestos al mejor postor de la corte, ¿no? ¿Quién iba a ser el nuevo gobernador de tal parte, de tal provincia, ¿no? La provincia más rica evidentemente le tocaba a algún familiar, ¿no? De la corona, al primo, ¿saben? O sea, siempre ha sido eso, entonces para mí sí es muy importante remarcar eso porque cuando tienes en algún momento la oportunidad de platicar con gente de otras latitudes, de otros países, muchas veces tienen esa percepción, ¿no? De que en los países latinoamericanos, ¿no? En Centroamérica, en África, en algunos países de Asia, pues son corruptos porque, pues así, casi lo que comentamos, incluso fuera del aire, ¿no? Que es casi cultural, ¿no? Cuando realmente, o sea, ha estado disperso en toda la historia de la humanidad, ¿no? Es como lo que decías, bueno, ahorita lo retomo un poco porque eh, en varias de la bibliografía que pude consultar, nos dice igual que la corrupción, muchas personas piensan, algunas, que es como genético, ¿no? Y aquí dicen, bueno, no es genético, nadie nace corrupto, ¿no? Sino que se aprende en sociedad a hacerlo. Y también nos dicen que algunas formas más comunes de corrupción son el soborno, el nepotismo, la extorsión, el fraude, la evasión de impuestos, el tráfico de influencias, el cohecho, el favoritismo, lavado de dinero, incluso la malversación de fondos públicos, el conflicto de interés, este uso indebido de información privilegiada del Estado, el enriquecimiento ilícito y bueno, pues recientemente los moches. Y ahorita que tú estabas comentando esto de lo que pasaba en Roma, me vino a la mente la película de La Ley de Herodes, ¿no? Que creo que la hemos visto. Y ahí retrata eso, ¿no? Precisamente cómo llega este cuate, no recuerdo el nombre del personaje, pero que llega a ese pueblito apartado, ¿no? En el país, y llega con toda la mejor intención de, pues, de gobernarlo, ¿no? Como presidente municipal,
pero resulta que cuando llega ya el sistema ya está así, y entonces él, en su intento de hacerlas de la mejor manera las cosas, empieza a vivir pues esta parte, que la gente que ya tiene arraigado eso y que siempre se ha movido de esa manera con los anteriores gobernantes, cómo lo van llevando a entrar a ese círculo y al final él ya es parte de eso y hasta se vuelve como un tirano, ¿no? Entonces, digo, está muy bien eso que mencionas y que yo lo bajo como más ejemplificado en esta película de La Ley de Herodes. De esa película me acuerdo mucho de si te piden un capirucho, ¿cómo le haces? Este, pero yo creo que mm, sí, sí lo aprendemos. O sea, eh, no sé, ahorita que están comentando, entonces me suena como si la corrupción fuera una forma de acceder, ¿no? A algo, ¿no? Acceder al poder como si para poder acceder tuvieras que ser corrupto. Entonces, no hay como, no hay esperanza, ¿no? O sea, ¿qué se les ocurre a ustedes que pueda, que podamos hacer para girar un poquito en otro sentido, ¿no? Como para Mira, que no... Ujú. Ujú, perdón, fíjate que estaba revisando, ¿no? Algún material que tuviera que ver con este tema de corrupción y me encontré una conferencia de prensa donde pues el expresidente de México, Enrique Peña Nieto, estaba hablando de la corrupción como algo natural, que formaba parte de la cultura de México y, y que prácticamente pues era tan arraigado, tan parte de nosotros, que pues prácticamente él se estaba escudando, ¿no? Lavándose las manos, o sea, aparte de todo el cinismo, ¿no? Que trae consigo el hablar de esos temas de corrupción cuando ocultaba, ¿no? Diferentes asuntos ahí, pero, o sea, era parte de un comunicado oficial donde prácticamente esa administración se está lavando la cara, ¿no? Diciendo, pues miren, a todas luces, ¿no? Y con todo el cinismo diciendo, pues miren, si de pronto nos encuentran algún caso corrupto, pues es que esto es cultural, o sea, estamos tratando de combatirlo, pero pues usted disculpará, esto es muy difícil de, de combatir, entonces prácticamente ténganos paciencia, ¿no? Esto es muy difícil, es casi imposible, pero estamos haciendo todo lo que está en nuestras manos, o sea, ellos mismos como siendo autocomplacientes, ¿no? Dándose ellos mismos una palmada, ¿no? En el hombro ujú. y con toda la desfachatez diciéndole a la población, hey, no nos exijan tanto porque esto ya es así, nosotros llegamos y ya está, entonces, pero, o sea, es una posición de gobierno, ¿no? La que había, y lo pueden buscar, ¿no? Ahí está, ¿no? La conferencia. em, y pues sí, prácticamente yo no creo que sea parte de nosotros como un código cultural. No creo que se lleven la sangre, como incluso algunos han comentado en su momento, ¿no? Que es prácticamente inherente del mexicano, ¿no? Yo creo que, em, como dices, Diana, y como dice Luis, se han aprendido y se ha ido abrazando, se ha ido normalizando y ha habido muchísima tolerancia, ¿no? Ante este tema de la corrupción, al grado de que la capacidad de asombro se ha perdido, ¿no? O sea, Cada vez es menos, ¿no? Cada vez nos asombra menos. Hay políticos que dicen, ¿no? Sí robé, pero robé poquito, ¿no? Como Ujú. si eso fuera algo de aplaudirse. De sí, esa película que nos decía Luis también está esa frase, ¿no? Del que no tranza no avanza. Ujú. ¿Se Sí, acuerdan? sí, sí. Entonces no, pues el sí, año sí de también es Hidalgo, como, ¿no?
Ajá, también. El ¿Cuál? año de Esa no me Hidalgo, acuerdo. en la administración de chingue su madre el que deje algo, o sea, que Ah, era ok, el sí, último año, claro. era el último año Ujú. del sexenio y era, pues róbanse hasta el papel de las impresoras, los cartuchos, lo que no esté inventariado o hagan lo que sea, ¿no? Eh, o sea, en el día a día de los mexicanos, ¿no? Como decía Luis, el moche, ¿no? Pues eso de la ley de Herodes, ¿no? Tal cual, ¿no? Te Ujú. chingas o te jodes, ¿no? O sea, está así muy permeado en la sociedad, o sea, Sí, y sobre todo tiene que ver también con una falta, creo yo, de aplicación de la ley, porque sí hay leyes, ¿no? Pero hace falta que los organismos e instituciones que están, pues para ello, apliquen esa misma ley, porque luego igualmente pasa que ellos se corrompen, ¿no? Yo leía también en este aspecto de que decían, bueno, ¿por qué? Ponen un ejemplo, ¿no? De la zona fronteriza de México con Estados Unidos. Dicen, ¿por qué un ciudadano mexicano puede estar, no sé, se pasa muchos saltos, comete muchas faltas al reglamento de tránsito y no pasa nada, ¿no? Como decía tras bambalinas Carlos, ¿no? De que, bueno, hay gente que saca un billetito y dice, no, déjame pasar porque tengo mucha prisa, discúlpame, ¿no? Ya, vámonos. Entonces dice, bueno, ¿por qué se puede hacer aquí? Y cuando pasas a Estados Unidos, ahí sí ya respetan, bueno, las señalizaciones, etcétera. Dice, bueno, porque saben que allá hay una sanción, ¿no? O sea, a lo mejor no hay como tal un policía o alguien, pero saben que te va a llegar una sanción, ¿no? En cualquier momento. Entonces decía, bueno, ese es como los dos extremos, ¿no? Del ejemplo de algo mínimo, como algo de tránsito, un hecho de tránsito, donde puede empezar la corrupción. ¿Qué necesitamos? ¿Mejores leyes o mejor aplicación de la ley? O sea, leyes más, eh, no sé, más específicas, más directas, o que la que tenemos se aplique, ¿no? ¿Qué creen que sea lo que pasa aquí? ¿No? ¿Qué es lo que nos hace falta? pues yo creo que es, 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 es tan fácil saber lo que hace falta, pero tan complicado por todas em, pues, los obstáculos jurídicos que hay de los mismos partidos, de las mismas instituciones, de toda la red de corrupción, de funcionarios coludidos, que obviamente tienen unos beneficios inmejorables y que van a pelear a toda costa para que esos no se los arrebate nadie. Ya lo vemos con los ministros, ¿no? Un tema actual, los ministros Ujú. que decidieron conservar su sueldo más alto que el Palacio. presidente, ¿no? Ujú. Ujú, Y lo vimos con Lorenzo Córdoba, ¿no? Consejero presidente del INE, que él también, ¿no? Defendió su salario y sus prestaciones y beneficios. Entonces, em, todos los mexicanos sabemos lo que hace falta, y si mexicanos de a pie, ¿no? Lo saben, estas personas que trabajan, ¿no? En políticas públicas, en las cámaras, cámaras estatales, en el Senado, ¿no? Por ujú, supuesto que lo saben, pero saben que que se necesitan mejores leyes, reformar las que ya hay, hacerlas más estrictas. Como dice Luis, se necesita pues castigos más severos, pero pues, pues no se hace, ¿no? No se hace porque pues obviamente pues hay familias, ¿no? Ahí. Fíjense que estaba encontrando em, algunas de algunos de los conceptos que tenían justamente los romanos, de todo lo que tenía que ver con la corrupción, es decir, cuál era el código genético, digamos, de un corrupto, y hubieron dos que me llamaron la atención y que a veces no lo vemos tal cual como corrupción, porque ya lo tenemos tan normalizado, pero ellos hablaban de el que le falta capacidad y ocupa un cargo. O sea, ¿cuántas personas no hay en México
que están obviamente pues por el tema Ujú, em, de la palanca, Compadrazgo, familia, la famosa claro. palanca Ujú, compadrazgo, que los metieron a ocupar algún cargo público. Estamos hablando de las instituciones públicas, ¿no? En iniciativa ujú, ujú. privada, pues también se da, pero pues bueno, es otra cosa. Porque en iniciativa privada muchas veces sí son más estrictos, en ocasiones, ¿no? Me he topado con que algunas organizaciones también lo permiten mucho la corrupción, ¿no? Pero bueno, en gobierno, ¿cuántas veces hemos visto una gente que es eh, cero funcional, no tiene los conocimientos, no tiene la educación, no tiene, vaya, ni siquiera pues los requisitos mínimos que marcan pues los reglamentos de ciertas dependencias de gobierno, que te ponen unos lineamientos, ¿no? Que tenga experiencia en tal, que sea licenciado, ingeniero en tal, a veces ni siquiera eso, ¿no? Em, ujú, entonces, los romanos ya lo identificaban, o sea, el que está ocupando un cargo y no tiene la capacidad y está ahí mintiendo, ¿no? Em, y otra característica que marcaban, pues de pronto los romanos, que bueno, esto sí lo tenemos un poquillo más, quizás identificado, eh, que se enlaza con el primero que mencioné, es el que no hace bien su trabajo deliberadamente para beneficiarse o beneficiar a otro, ¿no? Y, ujú, y otro que tiene que ver también es el que abre las puertas, ¿no? La palanca, violando Ujú. reglamentos, ¿no? Porque pues, se supone que por el Que va de nepotismo, la ¿no? mano con el primero, ¿no? Sí. Entonces, pues todo eso o sea, es una cascada en todas las instituciones, ¿no? Eh, y no se ha podido subsanar. Yo realmente creía, hablando un poco pues de esta administración que nos está tocando, yo realmente creía que la única forma de poder limpiar todo lo que estaba podrido era pues, limpiando, sacando a todos los funcionarios públicos que ya había y que ya tenían faltas y que ya tenían historial, porque siempre se sabe, ¿no? En cada dependencia quién tiene ujú, actos, ¿no? Em, incluso depurarlas por completo. O sea, digo, yo soy muy radical a veces en eso, pero yo sí ujú, pensaba en eliminar prácticamente todos esos cargos, reasignarlos a otros lugares quizás donde pudieran pues desarrollarse de otra forma, pero que ya no tuvieran ese vicio, ¿no? Hay gente que después de estar 10 años, 20 años en una sola dependencia, ya hace lo que se le pega la gana, ¿no? ujú, Pero pues como se dejaron a muchos de esos funcionarios, se limpió, ¿no? Esta administración limpió mucho, pero se quedaron muchos dentro, ¿no? Y esos que se quedaron, pues son los que siguen con esos actos, ¿no? Y también muchos que llegaron, ¿no? Se tiene que decir, ¿no? Muchos llegaron con estos supuestos con este supuesto código ético, pero realmente hace corrupción. Es que tiene que ver también mucho con la forma en la que llegas, ¿no? O sea, tristemente en la política se deben muchos favores, ¿no? O sea, hablando específicamente de eso, ganas una elección, pero para haber ganado esa elección tuviste que haber recibido favores y cuando llegas al poder tienes que pagar esos favores. Entonces, así ujú, es como llega gente que no está preparada, gente que no merece estar en lugares. A mí me ha tocado ver que se abran plazas, o sea, haz de cuenta, son tres secretarios de acuerdos y abren un cuarto secretario así nada más y llega alguien que solamente va a cobrar el sueldo. O sea, es como, Sí, eh, creo que genera un malestar, ¿no? En todos los demás, porque habemos quienes estamos ahí picando piedra y esperando nuestra oportunidad y de repente ver cómo te saltan, ¿no? Y que claro, llega alguien que evidentemente no va a trabajar, ¿no? Solamente va a cobrar, sí te genera como una molestia, ¿no? Un desasosiego interno en el cual
eh, tú piensas que no hay otra forma, ¿no? O sea, dices "Es que no hay forma de llegar si no tengo amigos, si no tengo palancas, si no hay quien me apadrine. Entonces, está muy cañón, ¿no? Yo creo que es difícil como hacer una limpieza como la que tú dices. O Sí, sea, lo es. Sí, sí, Thanos se queda corto. Era sí, la sí lo es. oportunidad, pero no se dio, ni modo. Sí, y aparte, bueno, yo pienso en esta situación, el tema que tocabas, Carlos, de esta administración en el gobierno de México, creo que por eso también se hizo lo de no sé si la escucharon, lo de la cartilla moral, que es como, a mi parecer, es como un intento de, del gobierno de hacer que permee esa misma dinámica que él trae, con la que empezó el gobierno con la que está gobernando hacia abajo, ¿no? De que la gente de a pie tenga como que ese conocimiento o esa conciencia, no sé cómo decirlo, de esos actos que son, que digamos que lo que está mal, ¿no? Para no hacerlo, como que tratar de limpiar también esa parte de la sociedad. Creo que le hace falta o le hizo falta más difusión, más, no sé, quizá foros, no sé, pero creo que es buena intención, pero no se supo cómo manejar o cómo darla a conocer a la gente, porque creo que también es un punto clave. Y sí, como lo mencionamos aquí, sí es parte de instituciones, pero también reconocer que obviamente está en la sociedad, como hace rato lo comentábamos, y hacer ese intento por también limpiar a la sociedad de estas prácticas. Y otra cosa más, y regreso a lo mejor a lo mismo, que es las leyes, ¿no? Por ejemplo, ya que estés en esa tesitura, pues puedes también meter, no sé, a lo mejor la aplicación estricta de la ley, no sé, para que ya vaya bajando la percepción de la corrupción, porque también es eso, ¿no? Como decían algunos de los artículos que estaba yo revisando, es, bueno, no se puede ver, digamos, la corrupción y el acto corrupto siempre sucede en lo oscurito. Entonces, ¿cómo se puede medir? Pues es mediante la percepción y por eso se hacen las encuestas de percepción de la corrupción, ¿no? En diversos países, así, de Y, esa manera. y fíjate que, o sea, el problema de la corrupción es realmente grave. No, no se dimensiona, quizás, porque realmente son datos que no se han difundido como deberían. Yo sé que actualmente esta administración está tratando de hacer un esfuerzo, digo, teniendo los micrófonos y las cámaras diariamente, ¿no? Durante pues la conferencia de prensa del presidente, lo están haciendo de alguna manera, pero realmente, o sea, la corrupción va más allá de, de lo que piensa la gente, ¿no? Que mucha gente, hablamos de esta normalización, de esta tolerancia, donde dicen, se les hace fácil pues, dar una lana al poli, dar una lana en un ayuntamiento, en una delegación, en un palacio municipal para que te agilicen algo y tal. em, pero o cuando un político pues hace malversación de fondos o así, las personas ya no se indignan, ¿no? Ya dicen, es lo mismo, ¿no? Pero los Ujú, daños son realmente graves. Es más que dinero desviado y dinero cobrado ilícitamente. O sea, cada acto de corrupción representa em, pues una impunidad que detiene el desarrollo, ¿no? de la sociedad. Es decir, cada vez que hay un acto de corrupción, esto se traduce a hospitales sin medicinas, sin equipo, se traduce a delincuentes que van a salir libres por la impunidad que hay, por la corrupción. También se ujú, traduce que va a haber mucha gente inocente en la cárcel, porque pues obviamente dejaron libre al que realmente era culpable Ujú. y dejaron al que no era, ¿no? Se traduce a obras abandonadas, a obras inservibles, se traduce a un 10% del Producto Nacional Bruto del país. O sea, según las cifras oficiales, ujú. o sea, 10% del total del Producto Nacional Bruto es una cantidad, vamos, exageradamente grande
solamente de lo que pierde México en corrupción. Es decir, imagínense con ese 10% todo lo que se podría hacer. Obviamente lo de siempre, ¿no? Que es tan importante, mejores escuelas, más y mejores hospitales y mil cosas más, ¿no? Los programas sociales y tal, pero es así de grave, o sea, es un 10% y, y pues prácticamente eso, pues no sé, deberían de haber esfuerzos más grandes, ¿no? Dentro de las, por ejemplo, dentro de las organizaciones no gubernamentales, hay procesos de cambio, em, se llama, se llama algo así como procesos para el cambio de comportamiento, que son metodologías que funcionan para cambiar, pues justamente la forma en que, pues grupos sociales o la sociedad en general tiene la percepción de ciertas cosas, ¿no? Es decir, este tipo de metodología la utilizan organizaciones no gubernamentales en todo el mundo. Por ejemplo, para cambiar, si van a intervenir en África, un tipo de ayuda en África, lo que hacen son campañas de información, de sensibilización a ese grupo social para, pues para informar primero, ¿no? Que hay algo que se está haciendo mal, ¿no? Por ejemplo, si en África hay una comunidad que por no lavar bien sus verduras y sus frutas y las manos y tener una higiene correcta, están enfermándose de manera pues muy recurrente, incluso hay muertes. Entonces lo que hace esta metodología de comunicación para el cambio de comportamiento mediante campañas de comunicación es estar ahí, ¿no? Recordándole a la gente, ¿no? Haciendo campañas informativas, reuniones. Es decir, es eh, meterles el tema hasta la sopa para que se vaya quedando generación tras generación, ¿no? Como a nosotros se nos quedó, seguramente lo van a recordar, el mucho ojo, ¿no? La campaña de Canal 5, ¿no? Sí, 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 claro, sí, ajá. eso era, o sea, era todo el día, toda la noche, 365 días, estar con ese tipo de campañas para que a la población se le quede el mensaje. Eso fue lo que faltó, yo creo, tener campañas de ese tipo donde se hablara de honestidad, ¿no? Em, Voy a poner un caso muy, muy breve. Eh, Hace mucho tiempo estuve trabajando pues, en unos temas políticos y tocó revisar el tema de justamente de la corrupción en Tamaulipas. Y, y algo que se hizo para que esto cambiara y mejorara fue hacer una campaña promoviendo la honestidad en en todas las oficinas de gobierno. Y se estuvo prácticamente todo ese periodo de gobierno remarcando la honestidad. Soy honesto, soy honesto, soy honesto, y cambió. O sea, la gente de la administración pública se le quedó, pero ya no se continuó porque pues obviamente llega otra administración y tal, pero tan comprobado está que nosotros tenemos grabado el mucho ojo, cuate, ¿no? O sea, ese tipo de No eres cosas cuate. que Ajá. cuate, sí, yo era cuate. Bueno, y les comentaba que esa campaña que estuvo de manera constante durante 4 años en dependencias de gobierno, que eran mensajes que eran instalados en elevadores, en baños, en las oficinas de funcionarios públicos, de atención a cliente, prácticamente con mensajes de soy honesto, la honestidad trae cosas buenas, la honestidad mejora el estado, mejora mi familia y así, ¿no? Entonces, esto trajo muy, muy buenos resultados para el gobierno del estado y, y esto funciona, o sea, realmente el estar tratando de sensibilizar a la gente con estos mensajes, por no decir atornillarles el mensaje, prácticamente se te queda algo, ¿no? Todos o la mayoría, yo creo que recordamos, ¿no?
esos letreros que había en las escuelas, ¿no? De no grito, no corro y no empujo, ¿no? Para el tema de los sismos, ¿no? Entonces, son cosas que se te quedan, las ves durante 6 años en la escuela, en tu primaria, o 3 años en la secundaria y así, y se te quedan grabados, ¿no? Cómo hacen todas las marcas, ¿no? Con los eslogans que nos venden, se te queda grabado al grado de que ya vas cada vez al súper y buscas la marca con la que creciste porque te dejaron ese chip ahí, ¿no? Del mensaje. Entonces, volviendo al cambio de comportamiento, es eso, ¿no? Es reeducar, ¿no? En buenos hábitos, hábitos beneficiosos, pues para ese grupo social, em, cuando se interviene, ¿no? Por parte de ONGs y tal. Entonces yo pensé que eso se iba a hacer, ¿no? Desde un inicio dije, bueno, si esto se hace por medio de esta administración de la 4T, pues van a ser algo pues muy importante, porque independientemente de qué es hacer la limpieza como se está tratando de hacer y de llevar el mensaje, ¿no? Hacia todas, hacia todas las instituciones, pues realmente faltaba esa parte, ¿no? Atacar, pues esa percepción que se tiene, ¿no? Que es la que estamos hablando, donde los mismos ciudadanos creen que pues ya somos un poco corruptos, ¿no? Que qué más da, ¿no? Que no pasa nada, el minorizar eso, ¿no? Y lo minorizan porque no ven realmente cuál es el daño que se hace, ¿no? Más allá de la percepción en general que se tiene de que si se roba el dinero, pues ya no se van a hacer cosas, ¿no? O que ese dinero era del pueblo, pero realmente, ¿qué es lo que no se hizo? O sea, ¿cómo realmente me afectó? Y me afectó cuando pues fui al IMSS y me dieron la cita hasta dentro de 6 meses. Me afectó cuando fui al IMSS con mi abuelo, con mi mamá y tal, y le dijeron que no había medicinas, que regrese después porque ni siquiera hay dinero para un vale, ¿no? Para cambiar las medicinas en una farmacia privada, ¿no? O sea, cuando vas a ese tipo de niveles hospitalarios donde te dicen, mire, ¿sabe qué? Sí lo podemos operar, pero pues no tenemos la anestesia. Si usted la trae, pues lo operamos. Entonces, ese tipo de cosas es la corrupción y de pronto no la vemos, ¿no? El bache, em, el que Ujú. no funcionan los semáforos, el que no hay suficientes policías, el que eh, pues te robaron y pues nunca pudieron detener al sujeto que te robó, todo, ¿no? Todas las peores cosas que suceden actualmente en México, pues el origen es la corrupción, ¿no? Pero de pronto no tenemos esa fotografía completa, ¿no? Es más ay, otra vez este político ya se robó algo, siempre es lo mismo, pero en otros países no es así, en otros países nos enteramos que se robó y exigimos que se le detenga y exigimos y hacemos un paro nacional y hacemos un caos total y se les da solución porque los poderes saben que cuando la gente se levanta, pues tienen que actuar porque si no, pues se pone en peligro, ¿no? La seguridad, la paz, incluso de ellos mismos, ¿no? Pero bueno, no se hace, ¿no? Creo que nos falta, como dices, ¿no? Racionalizar cómo nos afecta la corrupción, ¿no? Esto que dices ahorita, me acuerdo de lo que pasaban en las películas. ¿Te acuerdas que rentabas una película o comprabas una película y te decían, no compres piratería, ¿no? Había una niña que decía, ¿tu papá es pirata? Y lo El peor es que papá a Pilata. veces compraron, sí, 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 a veces lo veías en una película pirata. Creo que nos hace falta, uno, sí ver cómo nos afecta en estos niveles en los que estás diciendo, ¿no? En cuestiones de salud, en cuestiones de seguridad pública, en cuestiones de baches, y cambiar la forma en la que, es que creo que pareciera que ser corrupto es bueno,
¿sabes? O sea, como que te hace chingón, ¿no? ¿Se acuerdan de eso de, o sea, es como chingar, ¿no? Es como decir, no mames, o sea, pues, si yo puedo dar una lana, este, yo prefiero no darle una lana que tú, o sea, pareciera que es malo hacer las cosas bien, ¿no? ¿Sabes? O sea, imagino, me estaciono en un lugar inadecuado y me ponen mi multa. Y llego y, ah, ¿qué crees? Me pusieron una multa. Ah, qué tonta, ¿no? O sea, ¿por qué no diste una lana? ¿Sabes? O sea, pareciera que el Ujú. hacer las cosas bien automáticamente te hace una persona como de, o sea, estás mal por hacer las cosas bien. También habría que cambiar como la percepción de, de que eres tonto cuando tratas de hacer las cosas de la manera correcta. Pareciera que saltarse las reglas es lo que te hace mejor persona, te hace una persona chingona, una persona que sobresale, una persona exitosa, ¿no? Habría que empezar como que a ir como quitando la unión que tenemos de ser chingón y de ser bueno, Sí. este, es que está muy relacionado, o sea, es Es que eso, en parte. si eso que dices tiene mucha razón, la gente ve como el tema también ahorita de los narcos, ¿no? Ven al narco exitoso porque tiene unas camionetotas, porque maneja dinero en efectivo, porque trae armas, o sea, ya se romantizó eso, ¿no? Como también se romantiza mucho el hecho Terrible. es que trabaja en gobierno y es que le va bien y tal. Y justo eso que dices, o sea, el que es corrupto, pues es chingón y respetable, ¿no? O sea, pero pues realmente es un delincuentazo vil que nadie debería tenerle respeto, o sea, que todos lo deberían de cuestionar, que deberían de cerrarle todos los espacios públicos porque robó al bienestar común y al contrario o sea, tú ves a los senadores, ves a diputados, ves a gobernadores y hasta en los restaurantes así de pásele, señor, y es así de cabrones, o sea, estos güeyes deberían de cerrar la puerta en la nariz y Claro, no dejarlos entrar, porque o sea, sabes perfecto, sabes que todo ese dinero que tienen no es de su sueldo, ¿no? sí, Y en lugar debería de haber un desterrarlos escarnio como en público, Grecia. ¿no? Deberíamos es como el decir, conozco a alguien que es ratero y va a ser mi amigo, ¿no? Prefiero que sea mi amigo o sabes, como que preferimos, en lugar de señalar a las personas que hacen cosas malas, ¿no? Como que preferimos, como no, pues si es mi amigo no me va a robar a mí, ¿sabes? O sea, Claro. como como es esa idea de en lugar de señalar, en lugar de decir, tú estás haciendo algo que no es correcto, no te voy a hablar, ¿no? No me voy a acercar a ti, ¿no? Al contrario, es decir, pues él es como medio narco, pues a ver, eh, como que la gente quiere acercarse más, ¿no? Como que recibir, no sé si protección o ser amigos, o sea, tenemos una idea errónea de, de cómo debemos tratar a quien hace las cosas indebidas. Y da prestigio, te da hasta estatus quizá, ¿no? Y Está como bien lo claro. dice Carlos, a donde quiera que van, pues pásele, no sé qué, ya se le acabó el agua, le traigo otra. O sea, como que los tratan muy, muy bien y eso como que igual les va inflando y ellos siguen, o sea, es como su alimento, ¿no? Y digo, sí Como si está. estuviera bien lo que están haciendo, ¿no? Ujú. O sea, de verdad tenemos una idea muy equivocada de lo que es ser exitoso, ¿no? Y ahora sobre todo también ver el lado desde las instituciones privadas, así como ven a lo público, ¿no? Porque sí, igual alguna lectura que revisaba decía y estas revistas las hacían, bueno, de la Ibero y de otras instituciones privadas que decían que, bueno, la culpa es de las instituciones públicas, ¿no? Pero también aquí hay que ver la otra parte, que es cómo también empresas de la iniciativa privada se benefician de esa corrupción que hay, de esa socialización de la corrupción, en la cual ellos también entran porque dicen, no vamos más lejos, ¿no? Ahorita los casos que están saliendo
en este sexenio de empresas, no sé, no voy a decir quizá las empresas como tal, las voy a mencionar, pero que no pagaban impuestos, que no pagaban la luz, ¿no? Que hasta la misma agua. Ahorita el caso este de Germán Larrea, ¿no? El empresario que igualmente, o sea, le dan una concesión que es de suelo nacional y pues ya la estaba vendiendo, ¿no? Se la revendiendo al gobierno de México. Entonces sí son cosas que vienen y que benefician a ellos y los beneficiaron, ¿no? Y echan mucha la culpa a todo lo público, pero sí lo privado, pues obviamente también tiene su parte, ¿no? Y fíjate que, o sea, en todo esto entra el tema del bienestar común que siempre queda de lado. O sea, realmente, ya sabes, ¿no? O sea, el presidente municipal, ¿no? Que se roba o que desvía los fondos para hacer un puente, para hacer algo, y pues obviamente ya no pensó en el bien común, ¿no? Y generalmente se ve, ¿no? Muchos casos de estos en México y, por ejemplo, viendo en otros países, de pronto platicando con otras personas, por ejemplo, voy a poner un caso como el de Noruega, ¿no? Yo conversaba con una amiga de Noruega y yo le decía, oye, ¿y qué tal el nivel de corrupción de pronto aquí en Noruega? Y me decía, mira, es muy mínimo, pero hay. Pero cuando hay, es en los niveles ya muy, muy altos pues, del escalafón de gobierno. O sea, es decir, primeros ministros, cosas así. em, pero no se veía cuando vas a sacar una licencia de conducir, no se veía cuando ibas a llevar tus desechos, ¿no? Tu basura. eh, Como típico en México, ¿no? Quieres dejar un tipo de desecho, ¿no? Basura y te dicen, yo me la llevo, pero pues cáele con un 50, ¿no? O sea, cáele con con 100 pesos, ¿no? Y me la llevo, ¿no? O sea, lo que sea, ¿no? O sea, casi, casi basura radioactiva, Sea yo me lo la que llevo, sea. ¿no? No me importa. Sí, Ajá. o no les das nada y te la dejan. Sí me ha pasado. Sí, claro. ¿Dónde viven Entonces, ustedes? Me horrorizan. bueno, pues esta persona en Noruega me decía, a nivel de dependencias, que es lo que deberíamos de hacer, ¿no? A nivel de dependencias no se ve la corrupción y te tratan bien y te atienden bien porque, por ejemplo, la persona que te está tramitando tu licencia de conducir, Ujú. y es algo que no se piensa de pronto en México, pero bueno, quien te está tramitando tu licencia de conducir, en algún momento dado va a ir a la dependencia de luz para pagar también su recibo. Y él espera, él va a hacer todo lo que esté en sus manos para atender rápido a la gente, porque él espera que cuando él vaya a pagar la luz, lo atiendan igual. Y cuando vaya a pagar otra cosa, una dependencia pública, se le dé también celeridad, lo traten muy bien, de manera amable, le digan todo como debe de ser, lo ayuden. Entonces siempre están pensando ellos como no se ven, no se encumbran como dioses, o sea, acá tú ves a cualquier persona que trabaja pues, casi casi hasta de mensajero en alguna dependencia y olvídate, ya se cree que, o sea, ya puede tratar mal a los becarios, ¿no? Alguien más abajo, ¿no? Pues en este caso sería un becario, ¿no? Un servicio social, entonces ya lo puede tratar más, ¿no? Lo puede tratar peor, ¿no? Y el becario, pues a lo mejor al de limpieza, ¿no? Y así, ¿no? O sea, se van sintiendo como que tienen un pedazo de poder y que son inalcanzables, ¿no? O sea, se sienten que ellos nunca van a necesitar de nadie. Y obviamente eso no ocurre, no es una burbuja. En el momento que esa misma persona va a sacar su pasaporte o va a tramitar alguna cosa, pues se va a topar con que no le hicieron válida la cita, no le explicaron bien todo lo que tenía que llevar, le cancelaron la cita, había unas filas inmensas porque pues una ineficiencia total. Entonces, es eso, ¿no? La gente de pronto en México no se pone a pensar que estamos conectados, ¿no? O sea, si tú haces bien tu trabajo,
pues los otros también tendrían que hacerlo, ¿no? Y se empieza pues a hacer una cadena, ¿no? Em, pero no se da. Y en esos lugares, les decía, como Noruega, eh, sí se piensa mucho en el bien común, ¿no? También alguna vez que viajé para allá, las casetas que había, pues son o sea, son no son casetas como tal, pero tienen una charola así gigantesca como de plástico, donde tú ahí avientas las monedas o el billete. O sea, obviamente, por decir algo, si la caseta vale 10 pesos, pues avientas las monedas, si aventaste menos, nadie te va a decir nada, no hay, O sea, no no hay hay, nadie que te cobre. no hay quien te grabe, no hay quien te cobre. ¿Qué Si pasaría aquí? diste, por ejemplo, déjame terminar, por ejemplo, hay veces que la gente pues da más, no tiene cambio y da más, pero dice, yo la vez pasada di un poquito menos. Entonces, ellos lo hacen así pensando que todo eso va a derivar a que pues haya mejores vías, ¿no? Mejor alumbrado, y realmente se da porque realmente es un orgullo, como en otros países también, el, el que tú como trabajador digas, yo puse esos faros hace 20 años y todavía están, ¿no? O que tú trabajando como ingeniero civil le digas a tus nietos, yo construí ese puente que quedó tan padre y que van 40, 50 años y sigue ahí. O sea, la gente realmente lo ve y la gente dentro de su comunidad lo reconoce, se reconocen entre ellos de, ay, mira, él es el que construyó el puente, así como que, pues, qué padre y qué orgullo, ¿no? Porque es un puente excelente, ¿no? O él es el que trabaja en en la oficina de luz y nunca se va la luz, nunca hay fallas. Entonces, se reconocen entre ellos mismos en la comunidad y dicen, oye, gracias por, casi como en Estados Unidos cuando pasa un militar, ¿no? Así de, gracias por el servicio que nos estás dando. Así de pronto, ¿no? En estos países donde, oye, yo sé que tú trabajas en la oficina de correos, oye, gracias porque siempre llegan las cartas a tiempo, ¿no? Y pues lamentablemente en México, Diana, Pues pues aquí no, o sea, creo que aquí es más, ¿no? Vemos al de correos y dices, ay, o sea, hasta te cae mal. ¿no? Ajá, ¿no? Ahí viene otra vez. No, qué trabajo tan horrible se consiguió, no le dio para más, ¿no? O sea, como que no hay una, o sea, no, Valorización. sí, exacto, no valoramos, ¿no? No nos ponemos en los Nada. zapatos del otro, no pensamos en algún momento me va a tocar ir a apagar mi luz, ¿no? Decimos, ay, este tarado de las cajas de aquí de la luz, o sea, yo necesito que Sí. me atiendan ya, este, esto que contaste está muy interesante, fíjate, está muy padre, ojalá aprendiéramos un poquito de eso, ¿no? De valorar el trabajo de los demás, ¿no? O- 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 Porque un poquito nos valoramos nosotros también, ¿no? Sí. Un poquito llegas a tu trabajo sintiendo que lo que tú haces es importante, este, y lo que los demás hacen también. Entonces, Tú, me parece algo muy interesante, ¿eh? Muy, muy padre. o como pasa en tú nada más Japón, o ponte a... Ay, perdón. No, adelante, Luis, adelante. nada más termino, es rápido, de cómo también hace tiempo vi el caso de un político japonés que lo investigaron y le encontraron que él había cometido actos de corrupción. Y derivado de eso, le dio tanta vergüenza que se suicidó, ¿no? Entonces, Sí. o sea, sí es la gran diferencia, ¿no? De como lo mencionabas de los países, de cómo está la situación ética, moral, y sobre todo esto de la corrupción, ¿no? Y fíjate que el tema em, de las penas, ¿no? Por ejemplo, hace rato comentábamos, ¿no? Que cómo en la frontera, ¿no? En México hacen lo que quieren y en Estados Unidos no. Em, por ejemplo, en Estados Unidos las penas son muy severas y realmente tuvieron que hacer eso, volviendo otra vez a la historia, un poco, fue aquí una mezcla de culturas, ¿no? Viniendo de Europa, de África, gente de Latinoamérica, gente de Asia, y con los años pues iba aumentando más este flujo migratorio que pues prácticamente iba a ser un desastre esto, o sea, realmente no iba a pintar bien, ¿no? Entonces,
lo tuvieron que unificar, ¿no? A toda la nación la tuvieron que unificar bajo una bandera, que la bandera te la pasan por todos lados a toda hora, está colgada en todos lados, ¿no? En todas las casas, edificios, es decir, trataron de unificarlo con un himno, con una bandera, porque si no, no iba a funcionar. Si esto no lo hacían así, o sea, fue una parte de este cambio de comunicación para el cambio de comportamiento, pero de manera así como más estratégica, donde tuvieron que taladrar estos valores nacionales a la gente, porque pues imagínense, venía gente de Austria, de Alemania, de Italia, judíos, chinos, o sea, es decir, era un polvorín, ¿no? Un mosaico de culturas donde cada quien iba a hacer lo que se le pegaba la gana, ¿no? Y lo siguen haciendo un poco, ¿no? Las culturas se van cerrando, pero lo unificaron con eso y con unas leyes muy estrictas, ¿no? Donde realmente se les da em, solución a los problemas la mayor parte del tiempo, o tienes una confianza más alta, ¿no? En la policía de un país como Estados Unidos, pero porque es muy estricta. Entonces, no es por respeto a la ley que la gente no, no la viola, es por miedo. O sea, se los puedo yo decir, ¿no? Que he tenido un poco de experiencia en eso, comentando con amigos, y, y es el miedo de que te van a meter una multa de $300 por pasarte un semáforo. Entonces, y aparte te pueden quitar la licencia de conducir. Y quitarte la licencia de conducir en un país como Estados Unidos, donde en muchas de las ciudades no son peatonales, y si te quitan la licencia, es como si te quitaran la licencia, ¿qué te digo? Pues en un estado de México donde no hay metro, donde no hay transporte público y que forzosamente si quieres hacer tu vida es en carro. Entonces imagínense que te quiten una licencia en un lugar así y donde tengas que depender de alguien más. Porque si una vez poniéndote la multa, retirándote tu permiso, tu licencia de conducir, vuelves a conducir y te atrapan, ya te toca cárcel, ¿no? Y ya pueden ser 5 o 10 años o sea, es decir, ya te estás cotorreando a la ley, ¿no? Ya te estás pasando de listo y ya estás neceando. Entonces, la gente realmente es por miedo de que sabe y digo, siempre hay el optimista y el aventurero que se vuela todas las leyes, pero a veces le toca pues pagarla muy fuerte, ¿no? Entonces, es esa percepción que de pronto se tiene, no, es que en Estados Unidos sí respetan, joder, pues la respetan, pero porque tienen miedo, ¿no? Y el miedo es en la cartera, y el miedo es que pues te toque cárcel, ¿no? Como el miedo también es a los policías, acá si te detienen, actúas de manera correcta, o sea, no te vas a poner al tú por tú con el policía, porque pues te baja del carro y si él considera, pues te dispara primero y luego hay una investigación interna, ¿no? Donde él puede decir, aunque tenga cámaras, él puede decir, ¿no? En un acto de corrupción nuevamente, esta persona me amenazó con un arma y ya en la grabación se ve que no había arma, pero mientras ya te mató, ¿no? ¿Y a él qué le va a pasar? Pues a lo mejor lo retiran de la policía y ya está, ¿no? Una multa. Entonces, esa es la gran diferencia, que acá en Estados Unidos, países como este, es más el miedo, ¿no? De que las penas son muy, muy severas, ¿no? Y en México, pues es un cotorreo, ¿no? Puedes soltar dinero, y en cambio acá, si se te ocurre soltar dinero, o sea, los policías no son tan bien pagados acá, em, pero realmente se les deja muy grabado el tema de no a la corrupción. Entonces, para ellos es un orgullo portar el uniforme, para la comunidad, pues muchas veces un orgullo, ¿no? Que ellos sean policías y tal. Entonces, tener un acto de corrupción como por alguien que le recibiste siendo policía $50, $100, es como lo peor, ¿no? O sea, nadie te los va a recibir porque ellos mismos se sentirían, ¿saben? O sea,
muy mal, ¿no? Es súper faltarles al respeto, pero porque ellos creen en el uniforme, en la placa, ¿saben? En los valores patrióticos. Pero pues bueno, en México pues, sabemos que pues una Sor Juana siempre aliviana, ¿no? Sí, claro, eso sí. Sí, pues sí, es interesante ver eso, o cómo lo perciben las autoridades policíacas allá, ¿no? Porque así, aquí, como dices, en México, dijo, lamentablemente es la costumbre de ver a policías que pues nada más están ahí porque no encontraron otro trabajo, ¿no? O no sé, porque hace rato en broma, ¿no? Decíamos de que porque los tienen a fuerza, ¿no? Entonces, ahí están, ¿no? Y aparte, el jefe les pide cuotas, ¿por qué? Porque en el nivel municipal, por ejemplo, ¿no? El presidente municipal les pide cuotas a los directores a su vez también a los de abajo, etcétera, para juntar su lanita, lo que decías hace rato, Carlos, ¿no? Del año de Hidalgo y toda esa situación. Entonces, sí está muy arraigado, aparte de, bueno, ya muchas otras cosas de cómo te hablan, cómo te paran, no te dicen o te engañan, ¿no? Citándote artículos de la ley o no sé, hay muchas cosas que tanto de esa parte de ellos te amedrentan, te dicen, para que tú caigas de inmediatamente de que, bueno, ya, ¿cuánto? ¿No? O luego te dicen, pero hágase para acá, mire, porque aquí nos da la sombrita, ¿no? Entonces, sí son cosas que se tienen que cambiar y que son graves, pero nosotros desgraciadamente ya lo normalizamos y a veces es lo que buscamos, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque como lo decía igual Diana, que para hacer el trámite de no sé qué, oye, pues te doy un 100 y échame la mano, ¿no? O igual en los procesos, no sé, judiciales, en los juzgados, lo mismo, al actuario o al secretario de acuerdos, oye, pues mi asunto, ¿qué onda? No, pues sale como en 2 meses, pero bueno, si tienes ahí, como decías, ¿no? Una Sor Juana, pues yo creo que te sale la siguiente semana. Entonces, así son las situaciones, ¿no? Y desgraciadamente ya estamos, pues sí, acostumbrados, ¿no? A estar en ese círculo vicioso y pues que requiere que tengamos pues prácticas, ¿no? Mejores. Es otra. Sí, así es. Yo creo que necesitamos cambiar muchas cosas, ¿no? Percepciones, modos de movernos, ¿no? De actuar. Lo que comentaba Carlos de una campaña, ¿no? Una campaña visual, una campaña auditiva, donde se hable de lo bueno que es no ser corrupto, ¿no? Quizás sí haya como, a lo mejor sí hay esperanza, quisiera yo pensar. Sí, y miren, viendo pues lo que muchos investigadores han propuesto, ¿no? Investigadores pues, pues de academias en México, ellos proponen el fortalecimiento del servicio público de carrera como una forma donde pues obviamente si vas a ocupar un cargo público es por prácticamente el conocimiento, tu preparación, ¿no? Es realmente porque tú estás apto para el puesto, ¿no? Y nadie te va a ayudar, ¿no? Nadie te va a recomendar. Obviamente esos concursos, ¿no? Para entrar a algún cargo en la función pública, pues tienen que ver pues con algunos jueces que evalúan tu currículum, ¿no? Que evalúan pues tus años de preparación, tus entrevistas y tu examen, ¿no? Sí, yo tengo un par de amigos que entraron de la nada a pues a diferentes dependencias y los exámenes pues no eran fáciles, ¿no? Las entrevistas también y tal, pero pues qué mejor orgullo que ellos siempre dicen, pues a mí nadie me ayudó, ¿no? Y he ido pues escalando poco a poco y tal. Entonces se habla de eso, de si se fortalece eso y, y dentro de ese servicio público se permean esos valores de honestidad, de somos una élite, ¿no? O sea, somos nosotros en el buen sentido, ¿no? Somos una élite donde debe de velar porque las cosas se hagan bien,
porque a nosotros nos ha costado, ¿no? Porque nosotros representamos el, pues ahora sí que el esfuerzo, ¿no? Para alcanzar las metas y tenemos que velar para que, pues, donde estemos asignados se hagan bien las cosas, ¿no? Obviamente fortalecer el tema de rendición de cuentas, estas cosas pasan, ¿no? Estos temas de colusión, de malversación, de desvíos de fondos, generalmente son porque pues no hay rendición de cuentas, ¿no? No tenemos esas dependencias, ¿no? Que tengan la fuerza para exigir, ¿no? De manera así muy puntual qué es lo que se hizo. Siempre hay informes de gobierno, siempre hay reportes de actividades y tal, pero pues es una vacilada, ¿no? O sea, es un trámite, ¿no? Que cumplir, pero no hay realmente una auditoría que te diga por qué no cumpliste y si no cumpliste, ¿dónde está eso, no? Sí está la Auditoría Superior de la Federación, y está pues fiscalías, ¿no? Que de pronto que pueden investigar ahí si hay desvíos de dinero, pero realmente no hay un seguimiento, ¿no? Si son amigos, se les da chance, si hay una venganza política por ahí, pues se les va sobre ellos. Y pues eso también se puede reforzar, la rendición de cuentas y pues las penas, ¿no? O sea, las penas y, 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 pues la forma de castigar, ¿no? Porque pues realmente son penas absurdas en años y en multas, ¿no? O sea, es ridículo que tú veas que un político que saqueó miles de millones de pesos, se les dan 5 años de cárcel, 6 años, 10 años máximo, y una persona que cacheteó a otra en la calle, pues anda teniendo los mismos años porque eh, le fracturó la quijada de darle una cachetada, ¿no? Por ejemplo, o algo así, ¿no? Pero ese tipo de cosas, ¿no? De que es que esta persona se peleó en la calle, pero le rompió las costillas, y le pusieron una demanda y 10 años de cárcel porque le dejó traumas y tal. Y un político que hizo lo mismo, 10 años, y si se puede librar de algunos, delitos y hacer y minorizarlos por medio de su abogado y tal, pagando una lana, pues se quedan categorizados como delitos menores y se va librando y se va quitando años, ¿no? Eh, es una broma, ¿no? Es una broma eso, entonces, eh, pues yo creo que eso si se fortalece ya sería ganancia, ¿no? Pues sí, sí, ya yo creo que para como ir pues cerrando, yo creo que tienes razón, Carlos, y que también las personas que nos están escuchando deberían de tomar nota. Y cada quien, como dicen, ¿no? A lo mejor no es tan difícil, pero sí comenzar a cambiar nuestras prácticas, ¿no? Hacia estos actos y también exigiendo a pues, las autoridades, a las instituciones que puedan tener mejores prácticas en ese aspecto y nosotros obviamente pues también remitirnos a lo mejor, ¿no? A lo que podamos hacer de más positivo en ese aspecto, ¿no? Como ven. Yo creo que sí, ¿no? Aprender un poquito a exigir, a dar, pero también a aprender a exigir, ¿no? Exigir que, como decían, ¿no? Una remisión de cuentas, el ver dónde están nuestros impuestos, ¿no? El como que estar un poquito más informados al respecto. Aquí de repente pasa mucho, yo creo que no solo aquí, ¿no? Creo que en todos cuando se va a acabar el periodo del presidente municipal o tal, de repente empiezas a ver que hacen un chingo de obras para justificar el presupuesto que les dieron, ¿no? Cuando todo el año no se hizo nada, y empiezan otra vez a repavimentar y dices, o sea, necesitamos otras cosas y estás haciendo lo mismo que hiciste el año pasado y seguramente a un costo muchísimo más alto. Entonces, como que estar un poquito más informados en cuanto a lo que pasa para poder exigir, creo que también sería una parte importante, ¿no? Sí tener plena conciencia y poder
mm, saber en dónde se está yendo nuestro dinero, ¿no? Creo que estaría interesante. Sí, definitivamente. Y ese es un as de siempre. Yo cada vez que veo que ya están pavimentando, ya Ya sé que sé, sí. siempre lo hacen. Sí. O Sí. las banquetas, ¿no? Cambiando O las banquetas, banquetas. rompiéndolas. Me ha Ok. tocado ver que tú dices, güey, la banqueta Estaba bien. está, Ujú. no, Ajá. la tienen que romper toda para volverla a dejar. Pues bueno, muchas gracias por acompañarnos en esta sesión de Caja de Ideas. Prácticamente pudimos desglosar varios conceptos, entender un poco más el tema de la corrupción desde sus orígenes y pues cómo se ve desde otra perspectiva del mundo y lo que nos importaba más, qué es lo que sucede en México. Y bueno, podemos entender que esta, este problema social eh, no, no es directamente no le pertenece directamente ni a México ni a pueblos latinoamericanos. Es algo que ha ocurrido en todas las etapas de la historia. Es básicamente la lucha constante e interminable por el poder y el dinero, eh, o evidentemente para beneficio propio. Y, y pues bueno, vamos a estar próximamente eh, con otro tema la siguiente semana. Gracias por acompañarnos. Luis, Diana, si quieren decir algunas Gracias. palabras. Gracias, Adelante. la pasé muy bien, aprendí algunos conceptos, algunas cosas. Creo que me voy con una idea más clara y con un poquito de optimismo. Igualmente yo creo que sí hay esperanza. Eh, Creo que cada uno debe de trabajar esa parte desde su trinchera social y pues esperemos que también les haya causado algo a todos los que nos están viendo, que también les agradecemos mucho su tiempo y cualquier situación de comentarios, de sus opiniones, pues las pueden poner, ya saben dónde, en la caja de comentarios para que nosotros también las leamos y cualquier tema que ustedes también tengan o quieran que nosotros podamos abordar junto con ustedes, pues adelante, ¿no? Está abierto este espacio. Yo les agradezco nuevamente a Carlos, a Diana, pues por considerarme para estar aquí, para platicar y compartir con todos ustedes, pues estas pensamientos acerca de estos temas que pues son importantes y que son de vanguardia, aunque a lo mejor dices la corrupción viene desde, no sé, mucho antes, ¿no? En la historia, pero que es un tema de actualidad y que vivimos, padecemos, incluso cuando vas a pagar las cuotas de los niños, ¿no? En la escuela. Entonces, pues muchas gracias y nos vemos a la próxima. No, gracias a ustedes y bueno, sí, cerramos esta sesión de caja de ideas, sin antes decir que sí, evidentemente México puede cambiar. Hay muchas cosas por hacer. El cambio empieza desde uno mismo. Podemos nosotros cortar, ¿no? Eh, esas acciones directas, ¿no? Y si empezamos por nosotros mismos, pues ya va a ser un gran avance. Así que gracias a todos. Esperamos sus comentarios y los vemos la próxima semana. Saludos. Bye.